Hola, nosotros somos el equipo 4 y vamos a hablar un poquito de agrohomeopatía. Los integrantes son Karen, Stephanie, Josué Gamaliel, Frida, Andrea y su servidora Zoe. Como parte de la introducción, tenemos que la agrohomeopatía es una disciplina emergente que combina los principios de la homeopatía con la agricultura. Esta se basa en la aplicación de preparados homeopáticos para promover la salud y el crecimiento de las plantas, así como para prevenir y tratar enfermedades y plagas agrícolas. Dicho enfoque, pues es parte de un movimiento más amplio hacia la agricultura sostenible y ecológica. Esta busca reducir el uso de productos químicos sintéticos y minimizar el impacto ambiental en las prácticas agrícolas. Tenemos tres principales aplicaciones de la agrohomeopatía. La primera es mejorar el crecimiento y la vitalidad. Aquí los preparados homeopáticos pues se pueden usar para estimular el crecimiento y mejorar la resistencia de las plantas a condiciones adversas como sequías, heladas o suelos pobres. Nuestra segunda aplicación es el control de plagas y enfermedades. Y pues existen preparados muy específicos para tratar diferentes tipos de plagas y enfermedades. Esto pues reduce la necesidad de pesticidas y fungicidas químicos. Y como última aplicación pues tenemos la rehabilitación del suelo. Aquí pues se utiliza para mejorar esta salud del suelo, promoviendo una actividad microbiana beneficiosa y mejorando la estructura y fertilidad de dicho suelo. De parte de los antecedentes, tenemos un artículo que esta es la agromeopatía como alternativa a los agroquímicos. Tenemos tres autores. El primero, Ernest von Vibra. Bueno, él realizó investigaciones sobre el uso de remedios homeopáticos en el tratamiento de enfermedades de plantas. Nuestro segundo autor es Edward Bach y bueno, él sentó las bases modernas de la agrohomeopatía y desarrolló un método de preparación de remedios homeopáticos, esto pues a partir de flores silvestres. Y nuestro tercer autor es Colisco, eh, quien observa pues el crecimiento del germen de trigo con nitrato de plata, también conocido como Argentum nitricum, y bueno, este es un medicamento homeopático, como ya lo conocemos. De acuerdo con este mismo artículo, pues Petit et al. En 1994, 1997 y 2000, pues aquí se demostró la influencia del Arsenicum album a varias dinamizaciones en la germinación de semillas de trigo. Sin embargo, Rivas et en 1996, pues aquí se estudiaron las influencias de varios medicamentos homeopáticos, esto sobre la germinación de esporas de Alternaria solani, también en semillas de trigo y en tomate. Estos resultados pues mostraron que selenium a la 31 centesimal y cuprum a la 203 y 201 centesimal pues inhibieron esta germinación conidial en azolani. Y bueno, en la germinación de semillas de trigo, Lycopodium a la 201 centesimal, sulfur a la 201 centesimal y natrum sulfur a la 202 centesimal incrementaron considerablemente el porcentaje de semillas contaminadas por esta misma alternaria alternata. Bueno, ahora vamos con medicamentos utilizados. Primero vamos a hablar de Arsenicum album, y este es un anhídrido arsenioso. Su origen y descripción se presenta en forma de polvo cristalino blanco de sabor ligeramente ácido, poco soluble en agua. Y como su acción general tenemos que es un tóxico muy potente cuya patogénesis es particularmente rica y fiable, pues incluye numerosos síntomas toxicológicos, agudos, subagudos y crónicos, accidentales o voluntarios, apareciendo en numerosos sujetos. Y como signos y características, hay una intoxicación crónica y la experimentación patogénica. Estos han revelado matices semiológicos que acompañan a las afecciones tisulares u orgánicas correspondientes a los principales tropismos del anhídrido arsénico. También sedaciones, hay quemaduras intensas, debilidad considerables y extrema sensibilidad al frío. Y en sus modalidades, este agrava
entre la 1 y las 3 de la mañana y con el frío. Y también mejora con el calor, en cualquiera de sus formas y con el cambio de sitios o de posiciones. Tenemos a Platinum Metallicum y bueno, su origen y descripción de este es un metal gris plateado inoxidable que forma parte de los metales nobles. Y en su acción general, los principales efectos de platino no se deben al metal en sí, sino a las diferentes sales del platino. Y estos son utilizadas como agentes catalíticos en la industria metalúrgica o en la fotografía también. Provocan trastornos tóxicos crónicos reagrupados bajo el término de platianosis. Y se trata principalmente de trastornos alérgicos, respiratorios y con menor frecuencia, trastornos cutáneos. Y en sus signos y características tenemos una sensación de compresión, calambres, entumecimiento, dolores que aumentan y disminuyen progresivamente y la impresión de que algunas partes del cuerpo aumentan de volumen. Y en sus modalidades, este agrava con el contacto sobre todo en los genitales y por la noche, y mejora con el aire libre. Ahora tenemos a varita carbónica y es carbonato de bario. Origen y descripción. El carbonato de bario se presenta en forma de polvo blanco, prácticamente insoluble en agua y alcohol. Y esta es una sustancia tóxica investigada por Hahnemann en diluciones altas. En su acción general, la toxicidad del carbonato de bario se manifiesta en el hombre mediante signos digestivos, vómito, diarrea, hemorragias gastrointestinales y también mediante signos cardiovasculares e hipertensión arterial, mediante signos renales como la hematuria y por afecciones neuromusculares, que son espasmos seguidos de paresia. Y también acción general sobre ganglios hipertrofiados, indurados e inflamados. Y este también fue objeto de una experimentación animal que data ya de un siglo, que destacó su acción hipertensiva sobre la circulación arterial por esclerosis vascular. En los signos y característicos está el cuadro característico de que es definitivo dado en este tratamiento. Se prescribe normalmente basándose en datos patológicos específicos o que conciernen a los tipos sensibles del niño o del anciano. Y en sus modalidades tenemos que está agravado por el mínimo enfriamiento que conlleva una acnidalitis o una hipertrofia ganglionar y por la humedad. Bueno, aquí tuvimos en material 5 vasos clínicos, frijoles negros, algodón, 5 botellas de agua de 250 a 330 mililitros. Y los medicamentos que ocupamos fueron Kentium, que fue control positivo, Arsenicum album, varita carbónica y Platinum metallicum. Ocupamos también regla, masking tape, plumón permanente y un recipiente o una hielera. Bueno, el procedimiento, como podemos ver en las imágenes, como número 1, rotulamos los 5 frascos y botellas con el nombre de cada medicamento. En segundo lugar, colocamos una gota por cada 10 mililitros de agua en cada botella. Y en total fueron un total de 33 por botella. Y como tercer punto, succionamos cada botella. En cuarto punto, se agregó algodón a cada uno de los vasos clínicos. En quinto punto, colocamos 3 frijoles a cada vaso. Y después agregamos 5 mililitros de agua previamente preparada a cada vaso. En séptimo punto, se dejó destapado cada vaso en un lugar fresco y se colocó agua diariamente por 21 días consecutivos. Y cuando terminaron estos días, si hubo un crecimiento de estos, se trasplanta a una maceta y se siguen cuidando. Y repetimos el mismo procedimiento por 2 veces o más, reportando en una bitácora todos los cambios destacados. La que sigue, por favor. Bueno, ahora bien, tenemos las bitácoras. Yo les voy a presentar la primera bitácora que se realizó sobre la primera siembra de los frijolitos. Esto sucedió en la semana del 6 de marzo al 27 de marzo. El primer medicamento que vamos a abordar va a ser Kentium.
Aquí podemos observar la semana 1, semana 2, semana 3, las condiciones, si germinó o no, la altura del tallo, el número de hojas y si hay ciertas características que se presentan. Bueno, dentro de la semana 1 tenemos que bajo las condiciones se colocó a la luz del sol durante todo el día, hubo una buena corriente de aire y se agregó una sola vez agua. Germinó del cero, más bien aquí no hubo ninguna germinación. En la altura de tallo tampoco teníamos y tampoco teníamos número de hojas. Dentro de las características, pues no se reportó ningún cambio, puesto que era la primera semana. En la semana número 2 se colocó durante la mayor parte del día bajo la sombra. Aquí también lo pusimos durante 2 horas a la luz del sol. Para este momento ya teníamos 2 de 3 frijolitos que se habían germinado. Aún no teníamos altura del tallo ni número de hojas. Y dentro de las características, pues estos frijolitos comenzaron a desprender lo que es la primera capa y el primer frijolito ya tenía un retoño. Y posteriormente se comenzó a apreciar lo que fue la raíz. En la semana 3 se sacó al sol, se agregó un poco de agua y posteriormente se pasó a la sombra. Aquí de igual forma teníamos 2 de 3 germinaciones. Aquí ya podíamos observar una altura de tallo que era de 7 centímetros y un número de hojas que eran 7. Después comenzó a crecer y se trasplantó. Siguiente, por favor. Tenemos al medicamento de Platinum Metallicum. Podemos observar que en la primera semana se colocó a la luz del sol todo el día, había una buena corriente de aire y se agregó una sola vez agua. Aquí no teníamos ninguna germinación, tampoco teníamos tallo ni número de hojas y también no se había reportado ningún cambio puesto que era la primera semana. En la semana número 2 se colocó al sol la plantita, se agregó más agua, ya teníamos 2 de 3 frijolitos y el tallo podíamos observar que medía 18 centímetros. Esa plantita comenzó a crecer a medida que pasaba el tiempo, se iba colocando agua. Sin embargo, pues no se habían presenciado hojas. En la semana 3 se sacó al sol, se agregó agua y posteriormente se pasó a la sombra. Aquí de igual forma ya teníamos 2 de 3 frijolitos. El tallo medía aproximadamente 26 centímetros. Ya, como ya les había comentado en la semana 1, pues no había número de hojas presentes y en la semana 3 tampoco hubo. Y para este momento ya había crecido la plantita, pero hubo un momento donde dejó de crecer y pues se nos secó. Siguiente, por favor. Tenemos a la varita carbónica. En la semana 1 se colocó todo el día bajo el sol, había una buena corriente de aire, se empezó a agregar agua y se le agregó un poquito más de algodón, porque este algodón pues ya se había humedecido un poco. Aquí no teníamos, todavía nuestros frijolitos no habían germinado, no teníamos tallo, no teníamos hojas y no se reportó ningún cambio en la primera semana. En la semana 2 se colocó bajo el sol la plantita y se agregó más agua. Ya teníamos aquí un frijolito de 3 que habían germinado. Teníamos un tallo de 5 centímetros. Aquí todavía no teníamos presencia de hojas. Y para esta semana ya se podía observar cómo iba creciendo nuestra plantita. Para la semana 3 se sacó al sol durante un buen tiempo y se agregó agua. Posteriormente se pasó a la sombra. Ya teníamos 3 de los 3 frijolitos y teníamos un tallo de 26 centímetros. Aquí ya podíamos apreciar hojas, el número de hojas era 7 y dentro de estas características, pues nuestra plantita ya había crecido mucho, entonces pues ocupaba una maceta más grande, así que se trasplantó. Siguiente. Tenemos Arsenicum album. Aquí tenemos bajo las condiciones de la semana 1, pues había una buena corriente de aire, se colocó bajo la luz del sol todo el día, se agregó un poquito más de agua y de igual forma se agregó más algodón. No teníamos germinaciones, no teníamos altura de tallo, ni número de hojas, ¿verdad? Y tampoco se reportó ningún cambio durante esta semana. En la semana 2 se colocó bajo la luz del sol la plantita y se agregó más agua. Teníamos 1 de 3 frijolitos, tampoco teníamos tallo y no teníamos número de hojas. También dentro de las características podemos observar que se comenzó a ver cómo iban creciendo estos frijolitos y cómo iban sacando lo que era la raíz.
En la semana 3, de igual forma, se colocó bajo la luz del sol, se agregó un poco más de agua y posteriormente se pasó a la sombra. Aquí ya teníamos uno de los 3 frijolitos, teníamos un tallo de 6 centímetros y un número de hojas que son 7. Dentro de las características, pues para estos últimos días nuestra plantita dejó de crecer y pues las hojas, más bien el tallo y las hojas, sí, ya se habían secado. Siguiente. Bueno, en cuanto a la segunda siembra de frijoles, se realizó del 28 de marzo al 18 de mayo. Y en cuanto al medicamento usado de Kentiu, en cuanto a la semana 1, tenemos las condiciones en la cual se colocó a la luz del sol todo el día, con una buena corriente de aire, agregando solo una vez agua al día. En este caso, la primera semana ya habían germinado 3 de 3 los frijolitos, no se reportó altura del tallo ni número de hojas. Y pues en este caso se observó un crecimiento de las raíces de todos los frijoles. En cuanto a la semana 2, se colocó a la luz del sol todo el día como en la corriente de aire, igualmente agregando solo una vez agua. Ya habían germinado también 3 de 3 y empezaban a tener su tallo una altura de 1 centímetro. No había presencia de hojas y en este caso solo se observaba en 2 germinaciones de crecimiento de raíces y un pequeño crecimiento del tallo. En cuanto a la semana 3, las condiciones que tuvo fue que se colocó a la luz del sol todo el día, con una buena corriente de aire y agregando igual solo una vez agua al día. Seguíamos con nuestras 3 de 3 de germinaciones, en la altura del tallo a 1 centímetro, y en este caso al término de la semana las plantitas se habían secado. También se notó un poco de crecimiento de hongo. En cuanto a platino metálico, en la semana 1 se colocó, las condiciones fue a la luz del sol todo el día, germinaron 3 de 3 y su altura del tallo era de 1 centímetro. Y en cuanto a sus características observadas fue que la germinación de los 3 frijoles y un poco de crecimiento en cuanto a raíces y al tallo. En la semana 2 se colocó a la luz del sol todo el día con una buena corriente de aire y agregando igualmente solo una vez agua al día. El germino eran 3 de 3 y en este caso había una altura del tallo de 2 centímetros, 13 centímetros y 2 centímetros. Se observa el crecimiento del tallo y la aparición de hojas de color un tanto verde fuerte. En la semana 3, estas se colocaron a la luz del sol todo el día, con una buena corriente de aire, igualmente agregando una sola vez agua. Seguíamos con nuestras 3 de 3 y no hubo diferencias en cuanto a la altura del tallo de la semana 2. Y en cuanto a al término de esta semana, empezaron a secarse todas las germinaciones. En cuanto a varita carbónica, en la semana 1 tenía las mismas condiciones que la anterior, germinó 1 de 3 y en cuanto a características solamente tenía un poco de visibilidad de raíces. En semana 2 se colocó a la luz del sol todo el día con una buena corriente de aire, agregando una vez agua al día. Germinaron 1 de 3, la altura del tallo ya era de 5 centímetros, la presencia de 3 hojas y en cuanto a sus características empezó a tener más hojas, mientras que en los otros dos pues no se había ningún crecimiento. En cuanto a la semana 3, se colocó a la luz del sol todo el día con una buena corriente de aire, igualmente agregando solo una vez al día agua. Seguíamos con nuestra misma germinación de 1 de 3. En cuanto a su altura del tallo era de 16 centímetros, su número de hojas era 3 y al final de la semana comenzó a secarse. En cuanto a Arsenicum album, las condiciones que se llevó la semana 1 se coloca a la luz del sol todo el día, con una buena corriente de aire, agregando solo una vez agua. Para esta semana obtuvimos 2 de 3 germinaciones, no había altura del tallo, tampoco número de hojas, y como se los dije, se observó la germinación de 2 frijoles. A la semana 2 se colocó a la luz del sol todo el día con una buena corriente de aire, agregando igualmente solo una vez agua al día. Aquí habían 2 germinaciones y ya había una altura del tallo de 2 centímetros. También la presencia de 3 hojas y así se siguió creciendo hasta llegar a la semana 3, donde igualmente se colocó a la luz del sol, agregando una vez agua al día. Las germinaciones solo fueron 2 de 3, ya con una altura de 13 centímetros y con un número de hojas de 3,
Sin embargo, estas también empezaron a secarse al término de la semana. Por último, lo que es agua, que fue el control negativo. Tuvimos en la semana 1 las condiciones de colocar la luz a la luz del sol todo el día con una buena corriente de aire, agregando solo una vez agua. Al término de esta obtuvimos la germinación de 3 de 3. No se reportó altura del tallo ni tampoco número de hojas. Y pues ya, en la semana 2 se colocó la luz del sol todo el día con una buena corriente de aire, germinarse ya en las mismas 3 germinaciones, la altura del tallo era de 2 centímetros, habría la presencia de 3 hojas y solo se observó que no hubo crecimiento en un frijol. En cuanto a la semana 3 se colocó la luz del sol todo el día con una buena corriente de aire, agregando igualmente solo una vez agua al día. Se siguió con el germino de solamente 2 de 3 frijoles, con una altura del tallo de 13 centímetros, número de hojas 3, y igualmente la planta comenzó a secarse. Bueno, aquí tenemos la tercera siembra de los frijolitos. De igual forma tenemos a Kentium. Se colocó a la luz del día bajo sol con una buena corriente de aire y se agregó una sola vez agua. También se le colocó un poco más de algodón. En la semana 1 pues no tuvimos como algún cambio. Tampoco teníamos una altura del tallo ni tampoco teníamos un número de hojas. En la semana 2 también hicimos lo mismo. Se colocó bajo la luz del sol todo el día, había una buena corriente de aire y se agregó una sola vez el agua. Teníamos 2 de 3 germinaciones, no teníamos presencia del tallo ni presencia del número de hojas. El retoño, bueno, se puede observar que el retoño de uno de los 2 frijoles ya era más alargado, el otro frijol ya era más grande de su retoño y de igual forma visualizamos la salida de unas hojas. En la semana 3 se colocó en la sombra y solo se agregaba una vez al día agua y tuvimos 2 de 3 germinaciones. También pudimos observar que el frijolito, el primer frijolito se secó, pero el segundo comenzó a secarse y el último siguió creciendo, pero había una presencia de hongo. Y finalmente se secaron por completo. Siguiente. Bueno, tenemos a Platinum Metallicum, se colocó bajo la luz del sol todo el día, había una buena corriente de aire y también se estaban regando durante una vez al día y se colocó un poquito más de algodón. En la semana 1, de igual forma, no teníamos como alguna presencia del tallo ni número de hojas, sin embargo, teníamos 2 de 3 germinaciones. Dentro de las características, el segundo frijolito germinó con un pequeño retoño de color blanco. Esto se observó por la mañana y sin embargo en la tarde ya se notaba un poco más seco. En la segunda semana se colocó bajo la luz del sol todo el día, había una buena corriente de aire y se agregó una sola vez agua. Teníamos 3 de 3 germinaciones. Dentro del tallo teníamos que medía 18 centímetros. No teníamos un número de hojas. Y también en las características teníamos que los tallos fueron creciendo significativamente en uno de los frijolitos, pero sin embargo no habían hojas y este comenzó a secarse. En la semana 3 se colocó en la sombra y solo se agregaba una vez al día agua. Hubo 3 de 3 germinaciones, aquí no teníamos presencia de tallo ni presencia de número de hojas. Por último, se secaron por completo y el hongo ya era mucho más grande. Siguiente. Tenemos a varita carbónica. En la semana 1, de igual forma, pues no notamos muchos cambios, a pesar de que había buenas condiciones. Como ya lo hemos repetido, pues se colocó bajo la luz del sol, había una buena corriente de aire y solo se agregaba una vez al día un poco de agua y se colocó un poquito más de algodón. Teníamos una de 3 germinaciones y por último teníamos que a un frijolito le salió un pequeño retoño, pero sin embargo se veía con una punta seca. En la segunda semana se colocó en la luz del sol todo el día, había una buena corriente de aire y se iba regando solo una vez al día. Habían 3 de 3 germinaciones, no teníamos tallo, no teníamos el número de hojas y pudimos observar que el retoño de ambos frijoles ya era mucho más visible. Sin embargo, pues el tercer frijol le salió un honguito y este pues ya era
ya estaba más presente y pues ya era mucho más grande. En la tercera semana se colocó en la sombra y solo se agregaba una vez al día. Aquí pudimos observar que habían 3 de 3 germinaciones. Teníamos un tallo que medía 12 centímetros. Nada más teníamos una hoja y se pudo observar que el frijol pues logró tener un tallo de 12 centímetros, pero bueno, pasó poco tiempo, se secó y pues luego se quedó un frijol y pues a ese frijolito le salió un hongo.